Entonces, en la medición vamos a poder hallar con los siguientes objetivos. El primer objetivo es valorar el crecimiento del individuo, su estado de salud o enfermedad. Y el segundo, ayudar a determinar el diagnóstico médico y de enfermería. Recordemos que todos estos valores, parámetros que vamos a poder encontrar en el paciente son súper importantes para poder establecer una correcta exploración física y, por consiguiente, una correcta valoración. Primero, el peso y la talla. El peso y la talla vamos a ayudar al paciente. En este caso, el paciente está postrado, lo cual va a ser imposible que se pueda parar. Y vamos a utilizar un peso aproximado a la cual él llegó al hospital. Si el paciente se encuentra en su domicilio, en un consultorio, sí tenemos que hacer el procedimiento de la siguiente manera. Primero, ayudarle al paciente a que por favor se quite todo el calzado, la ropa que lleva puesta, que no pueda causar mucho exceso de peso. Lo segundo es que vamos a calibrar la balanza para que se encuentre alineada y de esta forma poder encontrar un peso exacto. Lo otro es que tenemos que poner una toallita o un papel desechable en la báscula para poder pesar al paciente. Recordemos que las infecciones pueden darse a través del contacto con otras personas que también se han estado pesando. Lo otro es de que el paciente pueda alinearse de forma correcta a través de la balanza, dando la espalda a los parámetros, y de esa forma el enfermero o el personal de salud se va a acercar a hacer la medición del peso y la talla. Recordemos que siempre vamos a calibrar de acuerdo a los kilogramos hasta encontrar el peso exacto. Podemos encontrar el peso exacto cuando estas están oscilando de forma correcta. Luego de eso vamos a hacer la lectura del peso y la talla y luego las anotaciones de enfermería, que son súper importantes en la historia clínica. Los procedimientos relativos de la valoración de signos vitales se describirán por separado, únicamente con fines didácticos, a sabiendas de que ambos o estos deben tomarse conjuntamente. En personas sanas los signos vitales varían, pero en deportistas de alto rendimiento o enfermos pueden variar de forma considerable. Estas variaciones se consideran como factores importantes para formular un diagnóstico y conocer la evolución y el padecimiento y la eficacia del tratamiento que se está utilizando en el paciente. Esto deben tomarse conjuntamente sin importar el orden en que se realicen, pero se recomienda siempre que durante el tiempo asignado a la toma de la temperatura se realice simultáneamente la toma del pulso y la respiración, debido a que el paciente puede alterar de cierta forma si se realiza en otro momento. La valoración de la temperatura corporal, en este caso, es un procedimiento que se realiza para medir el grado de calor del organismo humano en la región bucal, en la región rectal o en la región inguinal. Siempre el calor del cuerpo dilata el mercurio contenido en el bulbo del termómetro. Acá tenemos, por ejemplo, un termómetro y también tiene una cámara de constricción que evita su regreso o su retorno. La primera acción es confirmar que el paciente no haya ingerido alimentos o haya practicado ejercicio durante los últimos 30 minutos. Siempre el paciente tiene que estar tranquilo, cómodo en el lugar. La segunda es explicar al paciente sobre el procedimiento que se va a realizar y colocarlo en una posición cómoda, adecuada. Recordemos que eso ayuda a la comunicación. Tercero, extraer el termómetro de la solución antiséptica o en este caso del velador que se encuentre dentro del paciente. Cuarto, verificar que el mercurio se encuentre por debajo de los 34 grados. En caso contrario, hacer descender la columna hasta lo mínimo y sacudirlo ligeramente hasta que se encuentre debajo. En este caso, una vez obtenido el termómetro por debajo, tenemos que realizar la medición al paciente. Si el paciente está consciente, lo vamos a realizar de forma bucal. Si es un niño o está inconsciente, axilar, ¿no? O si es un bebito o un lactante, lo puede ser de forma rectal. Entonces, colocamos de esta forma y le pedimos al paciente que abra la boca y luego, la boca obviamente este es un muñeco, pero luego la boca se va a cerrar. ¿Cuánto es la toma? Es de 3 a 5 minutos que podemos tomarlo en la parte de la boca, en la región bucal. Entonces tenemos que esperar. Recordemos que al paciente siempre tenemos que ayudarlo con la asepsia.
Acá tenemos, por ejemplo, una riñonera y tenemos guantes. Es importante que utilicemos los guantes al momento de examinar al paciente. Bueno, en este caso, como sabemos que es un muñeco, no los estoy utilizando. Pero si están en un centro hospitalario es importante el equipo de bioseguridad, como el guante, en todo caso la mascarilla, porque podemos encontrarnos con un paciente tuberculoso quizás. Nuestra bata o nuestro mandil o algo que nos pueda ayudar al contacto que tenemos a la cama con el paciente. Siempre es importante los equipos de protección personal con la finalidad de evitar muchas infecciones que podamos ingerir en el hospital. Una vez tomado, le pedimos que por favor retire o nosotros lo retiramos y realizamos la lectura, en este caso del termómetro. Como le dije, el calor que se produce en el cuerpo va a hacer que ésta vaya aumentando hasta la temperatura real que tiene el paciente. En este caso, si el paciente tuviera 36,5, estamos hablando de una temperatura normal. Si esta excediera los 38, significaría que ya estamos hablando de una hipertermia. Entonces, recordemos que luego de tener la lectura de la temperatura, tenemos que anotar en los registros de enfermería. Los registros de enfermería son súper importantes en anotación no solamente de los signos vitales que vamos a observar a continuación, sino también de toda la exploración física que le vamos a realizar al paciente. Como lo dije en videos anteriores, como la anamnesis o en otro caso el estado mental que el paciente pueda tener. Todos esos datos que podamos obtener como personal de enfermería van a ser súper importantes para una correcta valoración. Ahora vamos a hablar de la valoración de la respiración. Recordemos que cada célula del organismo necesita oxígeno y nutrientes para mantener la vida y la función normal de nuestro cuerpo. Los fenómenos químicos del metabolismo se efectúan dentro de las células, por tanto, tienen un aporte de oxígeno y alimentos suficientes. Es por esto que se dice que la respiración en una función metabólica de los organismos en condiciones de aerobiosis se puede conceptualizar de la respiración como un proceso mediante el cual se inspira y se expira el aire de los pulmones para introducir oxígeno y eliminar dióxido de carbono, agua y otros productos de desecho a través de los mismos. La valoración de la respiración es el procedimiento que se realiza para conocer el estado respiratorio del organismo. Los equipos que vamos a realizar son los siguientes: un reloj secundero y una hoja de registro o un bolígrafo. Recordemos que en un centro hospitalario siempre vamos a tener un reloj a la mano y todo personal de enfermería debería tener, en este caso, un reloj en nuestra mano, siempre con un reloj con segundero para poder orientarse al momento de retomar no solamente la respiración, sino también el pulso, la hoja de registro y el bolígrafo que van a estar en las notas de enfermería o en historia clínica. Luego, para realizar todos los pasos correctos de una respiración, vamos a realizar lo siguiente. Primero tenemos que colocar al paciente en una posición sedante o en decúbito, dorsal, o de ser posible la respiración de la valoración sin que éste se percate, o sea, sin que el paciente se percate de que le vamos a tomar la respiración. Solo venimos y decimos: señor, le vamos a tomar el pulso, y nos acercamos de esta forma viendo el tórax cuando se eleva y cuando desciende con nuestro reloj para poder considerarlo dentro de un minuto cuánto es la toma correcta. Entonces vemos cuando el tórax aumenta y sube, y ahí contamos 1, 2, 3 y hasta que llegue a un minuto. Lo segundo es tomar un brazo del paciente y colocarlo en el tórax y ponerle un dedo en la muñeca. Por ejemplo, podemos hacer esto. Es otra forma de hacerlo. Y colocarlo de esta, bueno, no se dobla bien porque es un muñeco. Colocarlo de esta forma y poder sentir cómo se eleva su tórax, sin decirle que estamos, en este caso, hallando el tema de la respiración, porque puede variar en algún momento, como lo dije anteriormente, y el paciente puede acelerar su respiración porque sabe que lo estamos tomando la respiración. Entonces, para evitar todo tipo de error, no le vamos a decir al paciente. Otra acción es observar los movimientos respiratorios, examinar el tórax o el abdomen cuando se eleva y se deprime, como lo dije anteriormente. Entonces, eso va a ser importante. Una vez que se tome dentro de un minuto la respiración, se anota en el registro de enfermería o se grafica en la hoja gráfica de signos vitales.
Una vez que anotamos la respiración en la historia clínica o en las notas de enfermería, vamos a encontrar algunas alteraciones quizás o valores alterados y tipos de características de la respiración que es importante saberlos al momento de realizar, en este caso, el anotado en la historia clínica, porque ya desde ahí nos vamos dando cuenta cómo vamos a armar nuestro diagnóstico de enfermería. Y por ejemplo, si encontramos una respiración con frecuencia en ritmos normales, a eso se le llama eupnea. Si encontramos alteraciones relacionadas con la respiración, son, por ejemplo, el apnea, que es la suspensión transitoria del acto respiratorio, cuando el paciente simplemente no respira. O, por ejemplo, la bradipnea, que es la lentitud anormal de la respiración. O la disnea, cuando hay dificultad para respirar o la respiración suele ser dolorosa. La hipernea es la disnea intensa que obliga al paciente a estar en posición pedestre o sedente. La polipnea es la frecuencia de la respiración aumentada, o la taquipnea con movimientos respiratorios rápidos y superficiales. Entonces son tipos característicos de la respiración. Por ejemplo, puede ser una respiración abdominal efectuada por los músculos del abdomen y el diafragma. En este caso se van a encontrar en la parte abdominal. Y la eufórica acompañado de un sonido semejante al producido por al soplar la boca. Y el costal efectuada principalmente por los músculos intercostales. Valoración del pulso. El pulso es un indicador de la función cardíaca. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Puede ser un reloj secundero, la hoja de registro y el bolígrafo. A través del reloj podemos utilizar los pulsos que vamos a sentir a través de palpación, de la técnica de palpación, durante un segundo. O también aparatos electrónicos como el que tengo acá, que se llama pulsoxímetro, donde vamos a poder obtener el valor del pulso y la saturación de oxígeno. Por ejemplo, vamos a observar de la siguiente manera cómo registra el pulso y la saturación de oxígeno. Ok, entonces la primera acción puede ser de esta forma para que sea rápido. En los ámbitos hospitalarios lo utilizan frecuentemente, pero si va a ser, por ejemplo, en un consultorio y desea saber una precisión un poco más adecuada, sabiendo de que esto puede un poco descalibrarse por las pilas. Entonces, en este caso lo vamos a hacer de forma manual. Utilizamos los dos dedos de la mano o con esta mano y colocamos el reloj a una distancia de nuestra vista para poderlo obtener el pulso durante un minuto. La primera acción es cerciorarse de que el brazo del paciente descansa en una posición cómoda. Si en caso el paciente tiene un catéter o una vía intravenosa en este brazo, podemos ir al otro brazo a tomarle el pulso y a la vez, después de haber terminado, podemos aprovechar a tomarle la respiración como lo dije anteriormente. Recordemos que el pulso determina la frecuencia y el tipo de latidos del corazón. La fuerza y la frecuencia del latido cardíaco están determinados por la presencia de iones de calcio, sodio y potasio en la sangre. Entonces, los sitios para tomar el pulso son correspondientes a la arteria temporal, a la arteria facial, a la arteria carótida, braquial, radial y cubital. Femoral también puede ser, poplitea o pedia. Bien, entonces la segunda acción es colocar las puntas de los dedos índice, medio y anular sobre la arteria elegida, ¿no? En este caso puede ser carótida, puede ser radial, puede ser cubital, dependiendo de la arteria que queramos tomarle el pulso. Usualmente en el ámbito hospitalario se utiliza la radial, ¿no? Que es la que más salta en ese momento, o puede ser también en todo caso la carótida. Bien, recordemos de que los latidos se perciben por el tacto en el momento en que la sangre es impulsada a través de los vasos sanguíneos por las contracciones cardíacas. La acción número 3 es oprimir los dedos con suficiente fuerza para percibir fácilmente el pulso. Recordemos que las paredes de las arterias son elásticas, ya que se contraen o se expanden a medida que aumenta el volumen de sangre y que pasa por ellas. La contracción o expansión de la arteria hacen que la sangre se mueva en forma de ondas en su trayecto hacia los capilares. La rama ascendente de la onda corresponde a la sístole o la fase de trabajo del corazón y la rama descendente pertenece a la diástole o la fase de reposo. En la acción número 4 vamos a percibir los latidos del pulso y los contrados y controlados durante un minuto que vamos a verle en el paciente. Recordemos que en condiciones normales de reposo, el corazón bombea aproximadamente 4 litros por sangre por minuto. Los factores que modifican el pulso son la edad, el sexo, el ejercicio,
la alimentación, la postura, los aspectos emocionales, los cambios de temperatura corporal, la tensión arterial y algunos procedimientos, etc. Entonces recordemos que la toma del pulso es súper importante. Vamos a coger el paciente con estos 3 dedos y vamos a tomar el pulso de la siguiente manera. Vamos a contar los latidos que escuchamos. Por cada latido vamos a tener en mente y recordemos que el secundero tiene que estar en 1 minuto. El pulso también puede ser tomado si doblamos la muñeca de esta forma y lo podemos tomar en 1 minuto y una vez terminado la toma del pulso, continuamos con la respiración y esos datos tienen que estar en nuestra mente para luego registrarlo en las notas de enfermería o en la gráfica, en la nota gráfica. La valoración de la presión arterial. Para la presión arterial depende de la fuerza de la actividad cardíaca, la elasticidad de las paredes arteriales y de la resistencia capilar o la tensión venosa. Para su medición se requiere un estetoscopio, un tensiómetro. Entonces, para valorar la presión arterial, en este caso vamos a utilizar un estetoscopio y un tensiómetro que tenemos aquí en nuestra mesita. Bueno, podemos ver que el tensiómetro tiene un brazalete que podemos encontrar diferentes brazaletes. Y hay brazaletes para niños, pediátricos o brazaletes para adultos como el que encontramos aquí. Tiene un cichat de pega para poder realizar la compresión en el brazo del paciente. Tenemos un manómetro donde nos puede dar de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Recordemos que el primer sonido que vamos a escuchar gracias al estetoscopio es la sístole y el otro es la diástole, el segundo sonido, que son los sonidos del corazón. Esta es la bombilla y la perilla. Entonces, una vez ubicados todo lo que contiene el tensiómetro, incluyendo esta línea, la cual nos va a orientar la vena. Y mire, ya que encontramos incluso en el adulto donde dice que es de 24 a 32 centímetros. Y en niños pues es un poco más pequeño. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a indicar al paciente que descanse, ya sea de costados, acostado, que esté sentado, pero siempre tiene que reposar al menos 10 minutos y ayudarle al colocar el brazo apoyando en una cama o en una mesa. Si estamos en un consultorio, vamos a sentar al paciente y vamos a colocarlo, puede ser sobre su pierna o en una mesa para que esté el brazo relajado. ¿Ok? Y si es en la cama, también en posición supina para que el paciente pueda estar tranquilo. Recordemos que un paciente tranquilo ayuda a que la lectura de la presión arterial sea más precisa. Y la presión arterial es efectuada por emociones, ejercicios, dolor y posición. Así que es importante la posición que el paciente esté, es importante que el paciente esté totalmente tranquilo para que las emociones no influyan en la toma y esta sea un valor incorrecto. O bueno, el ejercicio, si el paciente viene corriendo o si es un paciente que viene a consulta y viene corriendo, señorita, por favor, ¿me puede tomar la presión? O estás en un tópico de enfermería y quieres tomar la presión, tienes que esperar al menos 10 minutos para poderle tomar. Entonces, colocamos el tensiómetro en un sitio cercano. El personal debe colocarse de manera que sea visible al personal, siempre recordando de que tenemos que hablarle al paciente antes de realizar la toma y decirle de que vamos a realizar la toma de la presión arterial. Los pacientes siempre van a colaborar. Siempre puede ser con esto o con un aparato electrónico, aunque esto siempre es más preciso. Entonces vamos a colocar el brazalete alrededor del brazo con el borde inferior a unos 2.5 centímetros por encima de la articulación del brazo o a una altura que corresponda a la del corazón, evitando siempre la presión del brazo. Entonces lo colocamos de esta manera. Primero vamos a encontrar el pulso. Usualmente el pulso cubital es el que más se pronuncia al momento de la toma de la presión, así que vamos a encontrar el pulso cubital. Una vez encontrado, sabemos que se encuentra en ese lado y esta marca que encontramos en el tensiómetro nos indica que es ahí donde debería ir. Entonces lo colocamos de esta manera. Por ejemplo, imaginemos que esté aquí, ¿no? Para que sea un poco más didáctico. Esté aquí. Siempre dice que es de 2 a 3 centímetros por encima de la flexión del codo. Entonces vamos a colocarlo, imaginemos que está aquí arriba. El brazo, en este caso del maniquí, es muy pequeño. Entonces vamos a hacerlo de esta manera.
Antes de terminar de cerrar el brazalete, vamos a colocar el estetoscopio, siempre comprobando que este tenga algún sonido. Si nosotros lo volteamos de esta manera, vamos a poder comprobar de que no hay ningún sonido. Entonces siempre volteamos para que haya un sonido. Y eso lo pueden comprobar con su estetoscopio. Entonces colocamos de esta manera donde estaba el pulso que encontramos anteriormente y lo cerramos. Ok. El manómetro lo colocamos de esta forma. Y la perilla, siempre recordemos que la perilla tiene que estar cerrada de esta forma para evitar la fuga de aire. Si en todo caso al momento de insuflar nosotros encontramos fuga de aire, significa que esto no está correcto o que está mal logrado. Entonces siempre cerrando para que al momento de que nosotros insuflemos ya esté haciendo presión en el brazo del paciente. ¿Ok? Colocar el estetoscopio en la parte del paciente, el estetoscopio y el tensiómetro siempre tiene que estar limpio para evitar alguna infección cruzada. Recordemos que siempre cuando utilizamos ese estetoscopio puede que también otro personal lo haya utilizado, así que siempre sería bueno desinfectar esta zona con algún algodón con alcohol para evitar las infecciones. Lo tomamos de esta manera y vamos a empezar a insuflar. Podemos llegar hasta 200 o 220. Y luego de esta forma vamos bajando cuidadosamente hasta escuchar el primer latido. Si por ejemplo en este caso fue 120, es allí donde la aguja va a empezar a parpadear de esta forma y va a dar el primer latido que tenemos que escucharlo. Luego va a continuar y este se va a seguir disminuyendo hasta el último latido que puede ser en 60. Si en caso no estamos seguros de que la toma se haya realizado, no estamos seguros si cayó en 120 o en 100, podemos volverlo a tomar antes de bajar todo y continuar con la toma con mucha concentración. Una vez hallado el valor correcto, nosotros le vamos a agradecer al paciente. Gracias, señora Juana, por haberse tomado su presión es tanto. Es importante informarle al paciente si está consciente, porque el paciente siempre va a preguntar, señorita, ¿cuánto tengo de presión? ¿Mi presión está bien o está muy elevada o está muy baja? Entonces, para tranquilizar un poco la ansiedad del paciente, podemos decirle, señora, su presión está normal, no se preocupe, o puede ser 120. Si en caso la persona es hipertensa y conoce mucho de su presión arterial, le podemos dar un valor exacto, ¿no? El valor que salió. Y de esa forma el paciente también puede tomar conciencia de que los medicamentos que está tomando o le están ayudando, le están favoreciendo, o debe seguir un plan estricto en este caso, de sus medicinas. Lo último es que tenemos que valorar los resultados obtenidos. Los factores que producen las variaciones en la presión arterial son, por ejemplo, la edad, el sexo, la constitución corporal, el dolor también o las emociones y los estados patológicos. La presión arterial aumenta en la posición sedante, en este caso cuando estamos caminando aumenta, y mayor es esta cuando está en decúbito, o sea, cuando hay ejercicio, cuando realizamos ejercicios, esta se vuelve un poco más intensa. Cuando los valores de la presión arterial de una persona están dentro de los márgenes de normalidad, en este caso es 120 sobre 60 milímetros de mercurio, entonces significa de que el paciente está en un estado normal. Si esta se encuentra por debajo de 90 a 40, significa que es una presión baja y el paciente es hipotenso. Y cuando esta se encuentra superior a 140 milímetros de mercurio en la sístole, significa que el paciente es hipertenso. Entonces recordemos que todos los signos vitales son súper importantes. Por ejemplo, tengo acá una linterna que también me va a ayudar como parte de la valoración de enfermería. Esta linterna me va a ayudar a ver la fotorreacción de las pupilas en el paciente y lo podemos realizar haciendo de esta forma. Nunca se debe realizar de esta forma directa porque puede ocasionar molestias o puede nublarse la vista. Siempre es de adentro hacia afuera de forma rápida. Va a haber una reacción de la pupila, significa que hay una fotorreacción de forma normal de esta forma.
¿no? Siempre avisando al paciente, gracias señora por la participación o la colaboración. Bien, entonces estos han sido todos los signos vitales. Hablamos del pulso, la saturación de oxígeno, que lo podemos tomar en este aparato. Encontramos la linterna, el termómetro del cual hablamos. Es importante el termómetro que siempre tenga asepsia, esté desinfectado. El tensiómetro, el estetoscopio, la respiración, que también la hallamos en el paciente a través del reloj secundero. Y siempre todo con mucho cuidado, mucha asepsia, chicos. Siempre el equipo de protección personal es súper importante para que esta valoración sea la más adecuada, que ustedes no se contaminen, y recordar siempre los 5 momentos al momento de realizar la exploración al paciente. Espero que les haya gustado esta sesión de los signos vitales y aparte de la sesión de las técnicas de exploración física. Si desean profundizar un poco más del tema, pueden visitar diferentes libros biográficos, como por ejemplo el Brunner. Y bueno, espero que les guste muchísimo este tema, que lo tengan muy presente, que la exploración es súper importante para que luego en el diagnóstico este sea pues el correcto, el preciso. Igual al momento de observarlo nosotros podemos encontrar muchas otras cosas que quizás los médicos no hayan visto en su momento. Así que es por eso importante la participación del personal de enfermería en esta parte de la exploración física. Ya nos vemos en los próximos videos.